El mes de octubre fue un mes en el que se celebra el día, es un mes que al finalizar tiene unas características especiales, que se celebra el Día de los Niños, que se celebra para los paganos el Día de las Brujas, la noche de Halloween, allí el 31, justo el 1 de noviembre que cae en puente, es precisamente el Día de Todos los Santos, y hay una cantidad, hermanos, de cuestiones, sobre todo religiosas, de fe, hermanos, que se reúnen en torno a esa fecha. Pero el 31 de octubre también es muy importante para nosotros los cristianos, hermanos, porque nosotros los cristianos sabemos que el 31 de octubre fue el día en el que Martín Lutero proclamó la protesta, proclamó la reforma para reformar precisamente la iglesia con sus 95 tesis. Y de ahí, hermanos, es que nosotros estamos celebrando a partir de esa época que el mes de octubre es el mes de la Biblia, es el mes de la palabra de Dios. Y por eso nosotros hacemos mucho énfasis en predicar la palabra, en tener la palabra en nuestro celular, tener la palabra en nuestro corazón. Y ese es el tema que yo quiero desarrollar en esta mañana. Por eso le colocamos al título de nuestra enseñanza, al título de nuestro servicio el día de hoy, Biblia Respuestas. Biblia Respuestas, porque quiero decirte, amigo y amiga, que la Biblia tiene la respuesta a tu necesidad. La palabra de Dios tiene respuestas a todas las conjeturas que pudiera tener tu vida en este momento. Así que aquí estamos para proclamar la palabra del Señor. Quiero empezar colocando un ejemplo de cómo la palabra de Dios, de cómo la respuesta divina guía la vida de una persona. Y es la historia de Gedeón, hermanos, quien era uno de los jueces de Israel justo antes de que empezara la monarquía. Y en los tiempos de Gedeón, que él era simplemente un campesino, los madianitas estaban tomando la tierra de Israel y venían de cuando en vez y la arrasaban, se robaban las cosechas, quemaban los graneros, violaban las mujeres, se llevaban a la gente secuestrada, y era una crisis tremenda que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y Gedeón estaba metido en su trabajo y ya a punto de cosechar de tener la cosecha del esfuerzo de su trabajo. Justo él sabía que un día iban a venir los madianitas para destruir la tierra y para robarse toda la cosecha, iban a volver a sufrir hambre. Y en un momento Gedeón estaba escondiendo los granos por allá, seguramente en una cueva, para que no se los robaran seguramente los enemigos. Y es entonces cuando en el capítulo número 6, mis hermanos, se aparece nuestro Señor y establece un diálogo con Gedeón. Y lo primero que le dice, lo primero que está pensando Gedeón es que tengo que guardar el trigo porque van a venir los enemigos y nos van a destruir, nos van a aniquilar. Y entonces cuando interviene el Señor, y aquí es donde viene la palabra de Dios para convencer a un corazón temeroso y cambiar ese temor por valentía, por vigor, por esfuerzo. Un corazón temeroso como el de Gedeón, no acepta unas palabras así, mis amados hermanos, en donde el Señor se presenta y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dice el Señor. Y entonces Gedeón se pregunta, pero ¿cómo es así que Dios está con nosotros? Si Jehová estuviera con nosotros, no vendrían nuestros enemigos, le dice Gedeón al Señor, y nos destruirían y nos robarían nuestras cosechas, porque entonces Jehová nos defendería, Jehová nos levantaría, Jehová estaría con nosotros, mis hermanos y hermanas. Y entonces el Señor le responde de la siguiente manera: Jehová ha estado contigo, pero ve, porque con mi fuerza tú los vas a salvar. Es decir, el pero de Gedeón se convierte en una instrucción de llamado para Gedeón. Es decir, Gedeón no puede esperar que otros hagan las cosas, sino que Gedeón ha de levantarse con la instrucción y con el llamado de Dios para ir a cambiar el destino de los israelitas.
Pero cuando Dios lo llama y le dice, ve con esta mi fuerza porque te voy a sacar adelante, te estoy enviando para que liberes el pueblo de Israel, Gedeón saca otra excusa. Y es que llega y le dice, no, Señor, yo no puedo, yo soy campesino y fuera de eso soy pobre y soy pequeño, dice precisamente Gedeón. Y el ángel le sigue insistiendo. Y es que lo que sucede, mis hermanos, es que así como hay situaciones adversas y Dios se presenta para dar soluciones, también hay excusas que no permiten que la palabra dada por Dios mismo lo estaba llamando, Dios mismo lo estaba enviando, no permiten que la palabra de Dios surta efecto en nuestras vidas. Y entonces es cuando Gedeón sigue con sus dudas, sigue con sus temores, y cuando ya está a punto de decir que sí, en el versículo número 17, el ángel insiste en ir y Gedeón le dice, mira, Señor, si para probar de que tú me estás enviando, yo quiero ponerte una señal. Y se acuerdan que es la señal, de la pelotita de lana. Y entonces Gedeón le dice, mire, mañana por la mañana, cuando amanezca el rocío de la mañana, yo te pido que esta pelotita de lana esté seca y el resto esté húmedo. Y Dios le dijo, bueno, está bien. Y así fue por la mañana. La pelotita de lana estaba seca y el resto estaba húmeda. Y así Gedeón no se convencía, pero nuevamente viene la palabra de Dios. Le puso la señal al contrario, Gedeón. Señor, mira, por la mañana no es que quiera desconfiar de ti, así dice la palabra del Señor. Perdona si abuso, pero dame una señal más. Mañana por la mañana que la pelotita esté al contrario, que la pelotita esté mojada, seca y de resto esté húmedo, justo al contrario, en la primera húmedo y en la segunda seca. Y así fue como el Señor se lo instruyó y así fue, hermanos, como amaneció al otro día. Lo que encontramos entonces, amigos y amigas, es que hay una respuesta de Dios a todas las peticiones, inclusive a una señal dura, a una señal un tanto de avanzada, un tanto como que se está metiendo en los terrenos de Dios. Pero precisamente, mis hermanos, de ahí es donde yo quiero sacar esta enseñanza para ti. Tú puedes ir a la palabra de Dios y tú puedes profundizar todo lo que quieras de la palabra de Dios. Investiga más, aventájate, profundiza más, sé valiente, mi hermano querido, sé de avanzada y sé fuerte en inquirir en la palabra de Dios para que la palabra de Dios te dé respuesta, para que la palabra de Dios te bendiga, para que la palabra de Dios te diga si vas o no vas. Y es que es importante hablar precisamente, mis hermanos queridos, de lo que hace la palabra de Dios, porque al final convenció, hermanos, a Gedeón y Gedeón resultó con unos milagros impresionantes, destruyendo sus enemigos. Fue algo maravilloso lo que Dios hizo en Gedeón. Pero también encontramos otro punto importante que es el siguiente. Es que la palabra de Dios es comparada en la Biblia como si fuera una espada. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo número 6, que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, hace parte de nuestra armadura para prepararnos para los tiempos difíciles, para los tiempos que estamos enfrentando, mi hermano, mi hermana. Es importante que tú hoy desempolves tu lectura, desempolves la palabra de Dios y la traigas y la vivifiques en tu corazón, porque ¿qué soldado sale en los tiempos antiguos a la batalla si no sale con su respectiva armadura? La lanza, es decir, esa flecha larga con la cual atacaban a los enemigos, sirve para cierto tipo de batalla, pero la batalla cuerpo a cuerpo, la batalla que define la vida y la muerte, hermanos, se realizaba en ese tiempo con una espada. Y para los romanos eso era lo que tenía en mente Pablo cuando estaba hablando de la espada del Espíritu. Los soldados romanos requerían de una gran preparación, de una gran
gran capacitación en el arte de mover precisamente la espada, sacaban la espada y estaban listos precisamente para atacar a sus enemigos y para poderlos destruir. Pero se requería de una gran capacitación porque la espada era un arma de defensa al mismo tiempo porque detenía los ataques del enemigo, pero al mismo tiempo podía ser un arma ofensiva para atacar y para destruir al enemigo. Nota lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10, el capítulo 4, el versículo número 5. Capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, mis amados hermanos, nosotros tenemos armas que Dios nos ha dado. Estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual y lo que precisamente quiere hacer la espada del Espíritu, lo que precisamente quiere hacer la espada del Espíritu, que es que es la palabra de Dios, mis hermanos, es entrar en nuestra mente, como dice en el versículo número 5, y derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por medio de la palabra de Dios, los peros de Gedeón fueron derrumbados. No solamente la primera vez cuando el Señor le decía, te voy a enviar para que destruyas a tus enemigos y salves a Israel. Y Gedeón le decía, pero si yo soy pequeño, pero si yo soy campesino, pero si yo no soy un soldado. Y el Señor le decía, ve, porque con esta mi fuerza los vas a vencer. No te envío yo, dice la palabra del Señor. Yo soy el que te estoy enviando. Es decir, si el Señor es el que lo está diciendo, ¿por qué Gedeón dudaba? Pero aún dudaba, pero aún quería señales y nuevamente el Señor se las concedía, porque de la palabra para nosotros en nuestro tiempo extraemos respuestas y convencimiento de que nuestras negaciones, de que lo que no podemos hacer, de que lo que nos está, mis hermanos, negado, se convierte en un milagro para bendecir nuestras vidas. Lo que no es, se vuelve un milagro, y hoy declaro ese milagro sobre tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús, que puedas creer y que cualquier argumento que esté contra tu vida, un argumento que se levante en tu mente, se convierta en un milagro de parte del Señor, mis amados hermanos. Y termina el versículo número 5 diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, mis amados hermanos. Es decir, nuestros pensamientos, lo que pasa por nuestra mente, se convence por lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, mis amados hermanos, estamos pasando por una crisis por la cuarentena, según dicen los expertos. La segunda ola que viene es mucho más fuerte. Han encontrado mutaciones de este virus del COVID-19. Es algo espantoso. Tenemos que cuidarnos y todo ello. Comenzamos a pensar en el trabajo, comenzamos a pensar en la cadena de producción de Colombia, que algún día vayamos a uno de los almacenes a comprar el mercado y falte esto, toque hacer fila, pongan pico y placa para comprar. Va a ser terrible lo que pueda pasar, mis amados hermanos, pero hay una historia en la Biblia, precisamente en la palabra de Dios, en donde Dios se preocupa por los necesitados, se preocupa por el que tiene hambre, se preocupa por las madres cabeza de familia, como en este caso una mujer viuda tenía sus hijos, no tenía nada que comer, se acababa todo, iba ya a morir. Llega el profeta y el profeta le dice, mira, dame algo de comer, pero trae cántaros, ya envía a tus hijos que traigan muchos cántaros, muchas vasijas, y este poquito de aceite que te queda, viértelo en esos cántaros. Y allá fueron los chicos, como son los niños, trajeron miles de lo mejor que pudieron de cántaros, y la mujer por fe comenzó a vertir el aceite de esa última vasija y se comienzan a llenar cántaros y cántaros y cántaros en su casa hasta donde no pudo almacenar más cántaros. Y cuando llenó el
último que tenía, cesó el aceite. ¿Dónde encuentro esa historia que es verdadera y que alimenta nuestra fe? Aquí, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios. Y como la Biblia dice ahí en el versículo número 5, que esa palabra es para convencer mis pensamientos, mis amados hermanos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy en el nombre de Jesús declaro que mi pensamiento, mi corazón es de que mi Señor me proveerá todo lo que necesita, de que en mi casa nunca faltará el alimento, de que el Señor enviará su ángel y me dará respuestas y me guiará, y en mi casa siempre habrá abundancia. Aquí en mi mente no puede haber que va a faltar algo, que se meta el temor, que se meta el miedo, porque falló el gobierno, fallaron las vacunas, fallaron los controles y todo se va a derrumbar, van a cerrar los almacenes, me quedé sin nada, no puedo volver a abrir mi negocio, estoy estancado, etcétera, etcétera. Eso pueden estar viendo tus ojos, pero el Señor dice que por medio de su palabra lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y la orden del Señor para Gedeón es: levántate y vence tus enemigos, yo soy el que te envío. Y es la palabra que te doy en este día: levántate, hermano y hermana, el Señor es el que te está enviando, el Señor es el que te está diciendo: hijo, estoy contigo, te doy respuestas desde la palabra de Dios. El tema de la palabra de Dios como espada es increíble. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, el versículo 12 y 13, hay un versículo que es un tanto de carnes, vamos a decirlo de esa manera. Dice: porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Miren cómo dice en esta versión: deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y en el versículo 13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculta a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a él a quien rendimos cuentas. Wow. En la Reina Valera dice: no hay nada que pueda esconderse de él. Todo está desnudo delante de su presencia. Yo creo que el autor de Hebreos estaba pensando como cuando una espada bien hecha, bien forjada, súper poderosa, hace su cometido y descarna a la persona, y hay golpes certeros del espadachín, del guerrero, que cuando entraba era capaz de cortar las carnes y llegar hasta la misma médula del hueso y romper precisamente el hueso y lo que hubiera allí adentro. Él estaba como un tanto morboso, hablando de cosas muy sangrientas, etcétera, etcétera, pero lo quería escribir como una parábola, amigos y amigas, como para decir que eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra amiga, que penetra en lo más hondo de nuestro corazón, lo abre tanto nuestro corazón, conoce tanto nuestro corazón, lo convence de tal manera, mi hermano y mi hermana, que no se le esconde absolutamente nada de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabías que el Señor sabe cuáles son tus últimos pensamientos antes de dormirte? Cuando te levantas por la mañana, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que tú tratas de esconder, amigo y amiga? La palabra de Dios, la presencia de Dios estaba allí con Jonás cuando él trataba de esconderse, haciéndose el desentendido, durmiendo mientras el barco se echaba a pique. Y es la palabra de Dios la que sale, la que saca a la luz lo que está sucediendo, mis hermanos y hermanas. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la espada del Espíritu penetre en nuestras vidas de tal manera que nuestras vidas sean completamente transformadas, cambiadas. Eso es lo que tú necesitas. Dime cuántas veces y qué has hecho en estos días para cambiar tu vida.
Tú que eres profesional, tú que sabes hacer las cosas, has intentado hacer miles de cosas y no has podido controlar muchos de tus deberes, muchas de las cosas que quieres hacer porque se te escapan. Esos temores que tienes allí dentro de tu corazón, permite que la palabra penetre, que la palabra cambie y transforme tu corazón y serás, mi hermano, mi hermana, una nueva persona, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que sucedió precisamente en el proceso del rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, claro que sí, pero el rey David también tenía sus cosas y David no fue perfecto. Él tenía era un corazón certero para Dios. Él tenía era un corazón firme para Dios, no lo movía nada como debe ser tu corazón. Desde pequeño, por ahí a los 20 años, cuando peleó contra el Goliat, mis hermanos, era un hombre que lo enardecía que hablaran contra Dios y por eso peleó contra Goliat, mis hermanos, y Dios le dio esa victoria. Pero fue avanzando en el tiempo, pero él había anidado una cosa en su corazón, había anidado la tentación en su corazón y cuando cayó en pecado él pensó que nadie iba a darse cuenta y es cuando el Señor envía a su profeta y el profeta le saca a la luz ese pecado porque es lo que dice la palabra de Dios. No hay nada oculto que no pueda manifestar precisamente la palabra de Dios y yo quiero animarte a que vayas a la palabra de Dios para que el Señor te ayude, para que el Señor te bendiga. Los peros que puedas tener son discutidos y son ganados por la palabra de Dios. Moisés le decía, Señor, pero soy tartamudo, Señor, pero yo cómo voy a ir, yo ni te conozco, yo qué voy y le digo al pueblo, le puso una cantidad de excusas a Dios, pero Dios le respondía, mira, mi palabra es esta, yo estaré contigo, te acompañaré con milagros, ve porque mi presencia estará allí cuando hables con el faraón, etcétera, etcétera. El mismo Gedeón se excusaba, soy pobre, soy pequeño, soy campesino, yo no voy a poder, entonces que ganen los madianitas. No, el Señor es el que te envía. Levántate, no pongas tantas excusas, que el Señor te va a ayudar. ¿Se acuerdan de Sara? Ay, no, yo con toda esta edad que tengo que voy a tener un bebé, ya pasaron mis años mozos, ya soy una mujer de tanta edad ya que voy a tener un bebé. Pues ahí está la bendición del Señor, mis hermanos y hermanas. Ahí está el Señor visitando esa familia y Sara tiene entonces su primogénito Isaac, porque uno puede negarse, uno cree que no puede, pero la respuesta está precisamente, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios. Ahora yo quiero empezar a concluir esta enseñanza haciendo un pequeño panorama del Salmo 119. No lo vamos a leer, es el salmo más largo de la Biblia y ahí encuentro una cantidad de respuestas increíbles de la palabra de Dios para nuestras vidas. El Salmo 119 es lo que se llama un acróstico que empieza con cada una de las letras del idioma judío, del idioma hebreo, y es tratado ciertos versículos porque cada una de estas palabras, de estas palabras es una oda a la palabra de Dios, a la Biblia. Mis amados hermanos, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú dices, oiga, pero ¿por qué el pecado me domina? Me dominan estos malos pensamientos. Yo veo una mujer y tal cosa, yo veo esto y tal cosa. Dios mío, Señor, ¿yo por qué no puedo controlar mis pensamientos? Pueden llegar inclusive pensamientos, hermanos y hermanas, de suicidio, pensamientos de salir corriendo, de no aguantar más, pensamientos horribles que llegan a tu mente, pero ¿por qué yo no los puedo controlar? ¿Por qué no los puedo controlar? ¿Por qué actúas de tal manera? ¿Por qué estás haciendo cosas que te están dominando, que te están ganando y que te están enfermando? Cuidado con eso, te están enfermando. ¿Por qué no puedes controlar acciones de tu vida con tus manos, con tu mente, con tus palabras? Las palabras también son cuchillos que matan las personas y eso puede estar sucediendo en tu mente, en tu corazón. Entonces, pero ¿por qué yo no puedo controlar? Yo puedo controlar todo el resto de las cosas de mi vida, pero ¿por qué esta parte no la puedo controlar? Pues aquí está la respuesta. David decía cuando escribió este salmo, he guardado en el Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti.
La forma como nosotros podemos vencer al enemigo, vencer nuestros pecados, es guardando la palabra de Dios aquí en nuestro corazón, amigos y amigas. Esa fue la bendición, mis hermanos queridos, con la cual Dios guió a Martín Lutero cuando inició la reforma. El pueblo estaba, mis hermanos, perdido, no sabían para dónde iban, pero Martín Lutero leyó en Romanos capítulo 1, versículo 16, mas el justo por la fe vivirá. La palabra se volvió vida. Fue un descubrimiento increíble en medio de la oscuridad que reinaba en esa época, en medio de la angustia de las gentes que no sabían cómo iban a salvarse si no compraban su salvación por medio de las indulgencias. Tocaba pagar para poder ser salvo, y eso es precisamente lo que descubrió al contrario Martín Lutero. Mas el justo solo por su fe vivirá. Si creemos en el Señor, por eso seremos bendecidos, por eso seremos salvos. Y esa es precisamente la revelación de la palabra de Dios. Ya no hay que pecar, porque la palabra del Señor me llena, me transforma, me cambia y me bendice. Nota lo que dice el Salmo 119, el versículo número 33 al 40. Enséñame tus decretos, Señor, y los cumpliré hasta el fin. ¿Eres capaz de decirle eso al Señor? Tú cumples la constitución política, tú cumples los mandatos del tránsito, los mandatos de la DIAN, tú cumples todo lo que nos diga el gobierno, tú eres juicioso para ser obediente con una cantidad de cosas, pero tú estás cumpliendo la palabra de Dios como la debemos nosotros de cumplir, mis hermanos queridos. ¿Qué tal si nosotros decimos esta oración al Señor? Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Eres capaz de decir esto? Pondré en práctica lo que tú me enseñes a través de tu palabra, o ya la conoces tanto que ya no la necesitas. Ya eres tan experto, tan experta en la palabra de Dios que la palabra de Dios se convierte en ti como en repetir lo que tú ya sabes. ¿Qué tal si en el versículo 39 le dices al Señor, 35, le dices al Señor lo siguiente: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad? ¡Wow! El salmista está diciendo: Señor, quiero caminar en tus mandatos, es decir, en tu palabra, porque allí es donde está mi felicidad. La felicidad se encuentra en la palabra de Dios. La felicidad se encuentra, mis hermanos, en disfrutar de la ley de Dios. Y el salmista lo decía: yo camino en tus mandatos y ahí está mi felicidad. Mira lo que dice el siguiente versículo: dame entusiasmo por tus leyes, precisamente, en lugar de amor por el dinero. ¡Oh! Por ahí el dicho, hermanos, de la sociedad es que el dinero trae la felicidad, pero no tanto, mis hermanos queridos. El salmista está diciendo más bien: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Interesante, ¿cierto que sí, hermanos? Sí, el dinero puede acercar cierto tipo de felicidad, pero cuando uno cumple la palabra de Dios, no interesa la cantidad de dinero, no interesa la intensidad del paquetado que tengas en tu bolsillo. Lo que interesa, mi hermano, es la felicidad, y en eso somos expertos los cristianos. Un buen cristiano no está viviendo cuánta economía, cuánta plata debe acumular. Un cristiano sabe que con poquito en las manos de Dios hace mucho, como los 5 panes y los 2 peces que multiplicaron a 5,000 personas. Un buen cristiano sabe que confiando en la palabra de Dios, allí, hermano, Dios lo multiplica, Dios lo bendice. No al amor al dinero, según lo que dice este versículo. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra, que está en concordancia con el anterior versículo. No son las cosas, según este versículo, las que alimentan, las que hacen feliz a la persona, sino que el salmista está diciendo: dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos
porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Es la palabra de Dios. El deseo que tenemos, mis hermanos, como hijos de Dios, por obedecer a nuestro Señor y obedecer a su palabra. Ahora, mis amados hermanos, ese es el deseo del salmista. El salmista no quiere andar buscando la felicidad en las cosas vanas, en las cosas materiales, en el dinero, en las fiestas puntuales, mis hermanos, que no hacen sino, mis hermanos, darle una esperanza pasajera a la humanidad. Él sabe que su felicidad está en guardar la palabra de nuestro Dios. Es que la Biblia tiene respuestas para todo y es donde tenemos que aprender a entender las respuestas, cómo la palabra de Dios habla para nuestra bendición, para que seamos bienaventurados, estemos súper sobre la tierra. Por ejemplo, mis amados hermanos, en cuanto al sexo ilícito, la palabra del Señor habla, se enfoca, ¿saben en qué? En la fidelidad del hombre con su cónyuge. Ahí es donde se enfoca la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, mire, tú eres fiel con tu cónyuge y vamos a tener, todo va a estar andando perfectamente. Pero cuando el hombre se sale de ese principio, entonces es y cuando hay sexo ilícito, entonces resultan que nacen niños que crecen sin padres, Y entonces a la mamá le toca hacer de papá y le toca hacer de mamá y le toca doblarse en su trabajo y agotarse para sacar adelante a ese hijo. También puede ser al contrario, que al padre le toque hacer. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque hubo sexo ilícito. Pero antes de que naciera ese niño, la mamá está pensando, Dios mío, quedé embarazada y mi carrera y mi estudio y mi trabajo y mis sueños y quiero viajar y quiero llegar a tal cosa y todo eso. Entonces piensa en el aborto. Entonces cuando está pensando el aborto, está atentando contra uno de los mandamientos del Señor, que es no matarás. Así de simple. Si la gente guardara la palabra de Dios, si nosotros obedeciéramos y tuviéramos como principio maravilloso esa abstención, ese honor a la honra de obedecer, de guardarnos hasta el matrimonio y estar dentro del matrimonio, allí es donde encontramos esa bendición para nuestras vidas y luego no tendríamos que estar luchando para ver qué hacer con tantos niños huérfanos, para ver qué hacer y cómo ayudar a tantas madres cabeza de familia y para ver qué hacer y cómo ayudar y cómo solucionar el tema del aborto, que es tan complicado de entender, mis amados hermanos, aunque como cristianos ya sabemos cuál es la respuesta precisamente de la palabra de Dios. Y si vas avanzando de ahí para adelante, porque este joven que creció sin papá, que creció en las calles, resultó siendo un atracador, resultó metiéndose precisamente en un error, en deudas, en cuestiones de pandillas o quizás en drogas, etcétera, etcétera. Toda esta historia que te estoy contando tenía una respuesta anticipada de prevención en la palabra de Dios. Guárdate para tu cónyuge, sean felices hasta que la muerte los separe y Dios bendecirá esta generación y la generación que sigue y la generación que sigue y así será la bendición sobre cada uno de nosotros. Es la respuesta de parte de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando en el matrimonio hay conflictos, que el uno dice otra cosa y la otra responde y están chocando y están peleando. La palabra del Señor dice simplemente, hijo, cuando a ti te choquen, cuando peleen contigo, la palabra blanda calma la ira. Es la respuesta de la palabra de Dios. Hoy se llama Biblia Respuestas. Allí están todas nuestras respuestas, hermanos. Y allí en la palabra de Dios debemos nosotros de guardarnos, debemos nosotros de cuidarnos. La palabra del Señor, por ejemplo, nos indica que entre cristianos hemos de arreglar nuestras cuitas y nuestros problemas, que los estrados judiciales están para precisamente los mundanos. Nosotros antes tenemos que ir delante del Señor y arreglar nuestros problemas, porque es lo que dice
la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios cuando salimos con demandas, salimos con problemas, demandando al uno, queriendo que pague con cárcel, que pague con recursos económicos, que pague con este tipo de cosas. Ahí tenemos una grande dificultad, mi hermano, mi hermana. Primero que todo, dice la Biblia, los tribunales son para los hombres del mundo. Nosotros somos cristianos y entre nosotros hemos de arreglar nuestras cosas. Cuando cometemos errores que no tengan que ver precisamente, mis hermanos queridos, con cuestiones de abuso hacia otra persona, eso ya es otra cosa. Pero ahí Dios nos está enseñando la palabra de Dios. Así que mi recomendación en este día, hermano y hermana, es: vea la palabra de Dios. Vuélvete a la palabra de Dios. Mira cómo la palabra de Dios se puede convertir para ti en un aliento, en una respuesta, en una puerta abierta en medio de la oscuridad de tu vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Y como iglesia nunca dejaremos, jamás pondremos en duda la preciosa palabra de Dios. El Señor nos la ha dado para recibir, mis amados hermanos, su bendición, para recibir para recibir, mis amados hermanos, dirección a todo lo que está sucediendo. Es en la palabra de Dios en donde encontramos dirección para estos momentos difíciles. Vea la palabra de Dios y verás cómo se renueva tu mente y te da esperanza para seguir adelante. Vamos a orar, bendecimos nuestras vidas en el nombre del Señor. Padre celestial, vengo ante tu presencia para orar, Dios mío, Señor, haciendo un reconocimiento de la virtud de tu palabra sobre nuestras vidas, haciendo un reconocimiento de lo impresionante que eres tú con nosotros y como Señor del cielo, aunque tú fuiste al cielo para preparar morada para nosotros e interceder al Padre por nosotros con el Espíritu Santo, nos dejaste precisamente al Consolador para que esté con nosotros, para que nos guíe, para que nos dirija y nos ayude. Y nos dejaste tu palabra, como dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra es bendición, es una lámpara para los momentos difíciles que estamos viviendo. Y yo te pido que nos ayude, nos animes a encontrar en ella las respuestas que tanto estamos necesitando. Si alguien necesita respuesta de Dios, si alguien en este día, en este momento, Señor, necesita dirección tuya, yo te pido que la pueda encontrar en tu preciosa palabra. Yo he orado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos ayude, que tu palabra nos fortalezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que mis amados hermanos y hermanas, recibamos esta palabra de bendición, tengamos ánimo, tengamos esfuerzo, tengamos bendición en el Señor y sigamos adelante confiando en el Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis hermanos.